Quisiera en principio dar unas palabras de agradecimiento tanto al Confidencial como a Neimo por la celebración de este seminario. No cabe duda que seminarios de estos han sido fundamentales a lo largo de los años para nuestra profesión de investigadores sociológicos, como decía Emilio, y que realmente han sido un punto de encuentro fundamental. Yo recuerdo a lo largo de casi 30 o 40 años seminarios similares convocados desde AEDEMO o incluso desde el propio CIS, noches históricas vividas en Sevilla o en Soria. En aquellos temas quizás especialmente importante en aquel momento era la precisión en los sondeos preelectorales, que era algo que nos llevaba de cabeza. El tema de predicción siempre es una palabra que me ha hecho rechinar los dientes. Yo siempre he dicho que nosotros lo que damos es situación. Es decir, en estos momentos lo que la gente dice que va a votar a día de hoy es esto. Pero yo siempre digo que nosotros no predecimos lo que va a ocurrir dentro de una semana. Pero como bien decía Emilio, los medios son mucho más rotundos que nosotros. Dicen hoy, convocan y sacan la página, el PSOE ganará las elecciones. Lo ponen según la encuesta de no sé quién. Eso es lo que realmente ha ocurrido. Inicialmente el tema de la predicción o precisión de los sondeos nos llevaba mucho de cabeza. Era un tema que nos traía de cabeza desde que aprendimos al comienzo de los tiempos que el voto directo no era suficiente para hacer una estimación correcta, que había que hacer lo que antes llamábamos modelos y ahora se empieza a llamar cocina. La verdad es que después de 30 años todo esto ya está muy superado, ya todos los modelos funcionan, todo está bien y realmente no tendría sentido hablar hoy de esto porque como ya todos sabemos cómo hay que hacerlo, o no. Porque ahora nos han cambiado el escenario. Aparecen nuevos partidos. Decía antes Emilio que uno de los temas fundamentales siempre a la hora de predecir o estimar era el recuerdo, lo que había ocurrido anteriormente. Pero anteriormente había un escenario en que no había dos de los principales partidos políticos que aparecen ahora, que son Podemos y Ciudadanos. Entonces, ¿cómo cocinamos en este nuevo escenario? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero seguro que está superado y no es el objeto ahora mismo de... de ellos. Tenemos aquí a Víctor Sobrino, de Tesselmoscopia, tenemos a Toaria, de Metroscopia, ¿no? Y tenemos a Luciano, del Instituto DIM, famoso Instituto DIM, y realmente pues cada uno de ellos va a tomar la palabra sucesivamente. Empiezas tú, Víctor, si quieres. Muy bien. Jorge, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a Neimo y al Confidencial por la invitación. Comenzaré pues, diciendo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que estamos asistiendo a un cambio de modelo político muy claro. Podríamos decir que estamos pasando de lo que tradicionalmente hemos denominado como bipartidismo, a excepción de algunas comunidades autónomas con fuerte implantación de fuerzas nacionalistas y, por tanto, con lo que es una incidencia y un poso muy, muy importante del tradicional eje izquierda y derecha, a lo que podríamos denominar un nuevo concepto de segmentación electoral, que situaría a los partidos tradicionales, a los partidos convencionales, los clásicos, los de siempre, frente a las fuerzas políticas emergentes. En definitiva, estaríamos pasando de lo tradicional, representado básicamente en PSOE y PP, a lo que son las nuevas fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos. Pero ¿cuáles serían las causas fundamentales de este cambio de modelo, de escenario político? A nuestro juicio, fundamentalmente, sobre la base de todo ello estaría la crisis económica que venimos sufriendo desde hace ya algunos años, que ha perjudicado y está perjudicando gravemente sobre todo a las grandes clases medias y que margina incluso a grandes colectivos, el segmento de estudiantes, de jóvenes, de parados y que incluso pues, pone sobre el tapete elementos de ruptura social. Hace unos días, preparando la exposición, estuve dando una vuelta a algunos informes recientes que habíamos elaborado en TNS y había algunos datos de estudios sociológicos que nos venían a decir que más de un tercio de la población, era el dato, más de un tercio de la población confirma que está ayudando con aportaciones económicas a personas de su entorno más cercano y que más de la mitad de la población confirma que su día a día ha cambiado, si no radicalmente, de forma significativa por efecto de la crisis.
Como otra causa, estaríamos hablando de la propia alternancia en el poder en este contexto de crisis económica, que se visualizó muy claramente ya en pleno proceso de crisis con las elecciones generales de 2011. Finalmente, esa situación, ese cambio y esa alternancia dio la idea a la sociedad, y la sociedad pudo visualizar que un cambio en el gobierno no hacía que las medidas económicas para afrontar la crisis fueran especialmente diferentes entre unos, los que salían, PSOE, y el nuevo partido que entraba al gobierno, el Partido Popular. También en esta misma dinámica de crisis, de contexto económico, la sociedad ha ido detectando y percibiendo una clara pérdida, una progresiva pérdida de soberanía en términos de política nacional frente al avance de la Unión Europea. Una sociedad, como digo, que ha visualizado en términos económicos que las grandes medidas de ajuste del enfoque de la crisis nos vienen impuestas desde fuera. La gente en los estudios de opinión, cuando consultamos este tipo de cuestiones, nos hablan de la Merkel, claramente, como la decisora en este sentido. Lo verbaliza de forma muy clara. Y esto se ha evidenciado muy claramente en los últimos años. Pero todo ello, además, con una progresiva, y ahí entramos en el título de la mesa, una progresiva y profunda, podemos decir, desafección ciudadana hacia nuestra clase política, detectada en todos los estudios de opinión que se vienen haciendo desde hace ya tiempo, provocada por escándalos asociados a políticos de alto relieve, de alto nivel, una sensación de corrupción, podríamos decir, extendida, así opina la sociedad, la población, que afectaría y que afecta tanto al PP como al PSOE, los partidos gobernantes en los últimos 30 años, más de 30 años. Incluso una percepción, obtenemos este elemento en los estudios que venimos realizando, de incluso de renuncia a los principios, a los programas, a los idearios de estos dos grandes partidos. Estas son las causas, podríamos decir que son las causas fundamentales, pero ¿cuáles serían los síntomas? Pues sintetizando, podríamos hablar y retrotraernos en el tiempo, a 2011, del movimiento 15M, un primer toque serio de atención en la calle, un toque de atención de la ciudadanía, sobre todo por la izquierda, en aquel momento ante la falta de respuestas del sistema y de los partidos convencionales, en aquel momento sobre todo representados por el PSOE, que estaba en el gobierno. Ante el desencanto de la crisis y de la forma en la que se afrontaba desde el poder su solución. Y junto a ello, y de forma muy progresiva, esa pérdida de confianza de la que hablábamos antes del electorado sobre todo del electorado de centro amplio, hacia los partidos tradicionales, que, como digo, se ha venido detectando y visualizando de forma muy evidente en todos los estudios de opinión pública y que incluso permitía visualizar en 2011 las elecciones a unos partidos ampliamente apoyados por la sociedad, conjuntamente obtenían una amplísima mayoría del voto ciudadano, pero a la vez que en términos de valoración sobre su gestión, incluso sobre sus líderes, obtenían unas calificaciones realmente deficitarias en términos de opinión pública. Hay algunos datos que he extraído pues muy potentes, es decir, apenas celebradas las elecciones generales de 2011, un par de meses después, el Partido Popular, el Partido Socialista, tenía una fidelidad de voto entre el electorado del 80%, 85%, que estaba en línea con generalizando lo que tradicionalmente veníamos asistiendo y detectando en los estudios. En estos momentos estamos hablando de que esa fidelidad puede haber caído en torno a 35, 40 puntos porcentuales y que apenas hoy por hoy en los estudios de opinión pública están reteniendo a la mitad de su electorado de las generales de 2011. En definitiva, esa percepción general de, podemos decir, entrecomillado, de fracaso de un modelo por asfixia partidista, ayudada por la tradicional política, que esto también lo verbaliza muy bien la opinión pública en los estudios que realizamos, del y tú más, es decir, de esa confrontación permanente, de esa lucha por sus propios intereses y no por el bien común. Toda esta proyección y esta desafección, pues como digo, se ha ido detectando y visualizando en todos los estudios de opinión pública. Es muy obvio que todos los meses el Centro de Investigaciones Sociológicas nos viene aportando el dato de que la corrupción es el segundo problema más importante en opinión de los ciudadanos y que justo después del tercero, que serían los problemas económicos, el cuarto más citado por la población es la propia clase política. La combinación del segundo problema, corrupción, escándalos, con el cuarto, pues hace un mix, en fin, explosivo.
En definitiva, en nuestra opinión, estamos viendo una ruptura en la visión ciudadana de nuestra clase política entre lo que serían las percepciones de lo que se está visualizando por parte de la población frente a los deseos que esta misma ciudadanía tiene al respecto. Por poner algunos ejemplos, pues mientras la población percibe falta, por ejemplo, de ética, en términos generales en su clase política, estaría deseando y solicitando y demandando transparencia y honestidad. Por ejemplo, frente a los excesivos privilegios, pues se habla de anular estos mismos privilegios. Frente a los intereses del partido, por ejemplo, por encima de los intereses sociales, pues la idea y la necesidad de una cooperación, de un consenso, de un remar juntos por el bien común, esto en boca de los ciudadanos. De esta forma, España, y aquí comentaré algunos datos comparativos con lo que es la visión de la ciudadanía europea en estos términos, en este contexto, España sería el país de la Unión Europea con los niveles de confianza más bajos en los órganos políticos. Son datos extraídos del Eurobarómetro, de un reciente Eurobarómetro que realiza TNS en toda la Unión Europea para la Comisión, y que vienen a decir, por ejemplo, que frente al 14% de valoración positiva de la Unión Europea, de los ciudadanos europeos, hacia los políticos en general, en España este índice es 3 veces inferior, de apenas el 5%. Apenas un 5% de los ciudadanos españoles tienen una opinión favorable en general sobre la clase política, nuestra clase política. Si hablamos de gobiernos nacionales, mientras a nivel de la Unión Europea la media es del 30% de aceptación, en España este índice o esta tasa sería del 11%, de nuevo 3 veces inferior. Y si hablamos del Parlamento, pasamos del 30% de media europea en términos de valoración positiva al 10%. Se confirma ese tercio y ese descenso importante frente a las medias europeas. Finalmente, y también datos del Eurobarómetro que realizamos en TNS, detectamos de forma muy obvia una muy baja satisfacción de los españoles con el funcionamiento de la democracia. Mientras en la Unión Europea el 50% de los ciudadanos está satisfecho y valora positivamente el funcionamiento de su democracia, en España apenas el 22% habla en este mismo sentido. Por otro lado, un índice que es muy homogéneo en todo el sur de Europa. Son datos muy similares a los que encontramos a este respecto en Grecia, en Italia, en Portugal, justamente los más afectados por la crisis que venimos padeciendo en los últimos años. ¿Y qué supone toda esta nueva situación? Pues es obvio y claro está la irrupción de las nuevas formas políticas emergentes, Podemos, Ciudadanos, ya han salido citadas esta mañana, que están rompiendo el modelo imperante, que suponen una irrupción súbita, sorprendente por su fuerza, por su rapidez, cuando hasta ahora otros muchos intentos en el pasado habían fracasado notablemente, o incluso algunos más recientes, como UPyD, pues habían obtenido un apoyo simplemente limitado. Primero fue Podemos, con un origen que podemos plantear o enlazar con lo que fue el movimiento 15M, una oferta basada en el discurso, entrecomillado, anti, de denuncia radical de lo establecido, con ciertos tonos, a nuestro juicio, de ingenuidad, un poco naif, de juventud, de manos limpias, pero que se percibe como alternativa clara para destruir o bien regenerar podríamos decir, el sistema, lo establecido, con un excelente uso mediático de la televisión, de las redes sociales online, que consigue un gran impacto y una gran movilización social en su entorno y en su posible base electoral, que nace además con la contradicción, a nuestro juicio, de aglutinar a los más desesperados, entre comillas, a los más desesperados, con planteamientos, por tanto, más radicales, frente a un liderazgo que, además, venimos viendo progresivamente con más claridad, que lo que pretende es un discurso más transversal, incluso de acercamientos hacia el centro del espectro político o del centro electoral en España. Sería, por tanto, más un voto actitudinal, un estado de ánimo, podríamos decir, y quizá, pues, en términos de cómo se detecta esto en los estudios de opinión pública, algo más hinchado en los sondeos político-electorales. Y más tarde, y de forma incluso más sorprendente, más súbita, aparece el fenómeno Ciudadanos, con origen en Cataluña. Surgió como bastión firme de oposición al soberanismo, lo que sin duda, en un principio, al menos en un principio, ha generado un plus a su favor en el resto de España, con un hito importante el año pasado, que fue la operación de posible coalición con UPyD,
una operación de la que salió claramente mejor parado Albert Rivera y Ciudadanos frente a una Rosa Díez que perdió la batalla de la comunicación y la batalla mediática en estos términos, con un líder, hoy por hoy el líder político nacional más valorado, con mejor imagen entre el conjunto del electorado español, mediáticamente potente, con un plus de juventud, de limpieza, incluso de combatividad. Ciudadanos irrumpe con fuerza justamente, a nuestro juicio, cuando Podemos empieza a definirse más y una parte de la ciudadanía, sobre todo del espectro político más amplio, más moderado, percibe a Ciudadanos como una opción quizá más próxima y de mayores garantías. En definitiva, el resultado de todo ello, y son datos muy recientes recogidos en TNS Demoscopia apenas hace unos días, vienen a confirmar que apenas 3 puntos porcentuales separan a las 4 fuerzas políticas principales, PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos, en términos de voto declarado, voto directo sobre censo, no estimado, y en consecuencia, si hablamos ya de voto estimado sobre posibles votantes en el supuesto de unas elecciones generales que se pudieran producir ahora, estaríamos hablando de un abanico de 4 opciones principales muy cercanas entre sí y con un par de datos importantes, muy significativos, que hablan de esta ruptura del modelo. La suma, la combinación de PSOE más PP apenas alcanza el 50% del voto, cuando tradicionalmente suponía el 70, el 75 o el 80, y la suma de los partidos emergentes, Ciudadanos, Podemos, estaría acercando ya o estaría en el entorno del 40%. Es decir, estamos asistiendo a la ruptura claramente de lo que decíamos anteriormente. Hemos tenido un primer aldabonazo hace poco tiempo, el 22 de marzo, con ocasión de las elecciones andaluzas. Los resultados están a la vista. Tenemos en menos de un mes otras elecciones importantes, elecciones municipales en toda España, autonómicas en 13 comunidades. Veremos a ver qué ocurre. Y una vez que pasen estas elecciones y dejemos atrás el verano, proyectaremos ya toda la visión hacia las próximas elecciones generales. Habrá que ver qué sucede y cómo evoluciona todo este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu interesante exposición. Como decía antes, vamos a dejar el debate y las preguntas para el final y seguimos a continuación ya con José Juan Toaria de Metroscopia. José Juan, tienes la palabra. Muchas gracias. Como Víctor, lo primero sería agradecer a Neimo, al CIS, que ha colaborado con él, al Confidencial y sobre todo al impulso de Carlos Clavero, que siempre voluntarioso y haciendo de líder informal de esta comunidad ha conseguido convocarnos a todos. Vamos a ver, el tema que los tres vamos a intentar plantear para luego discutirlo es la desafección política. El general de Gaulle, al comienzo de sus memorias, tiene un párrafo que se ha hecho muy famoso. Empieza con una frase que es muy conocida. Dice, siempre he tenido una cierta idea de Francia. Y termina el párrafo con la siguiente frase. No puedo concebir a Francia sin grandeza. Claro, a de Gaulle se le ha caricaturizado mucho, se le ha parodiado, se le ha presentado como el representante de un nacionalismo rancio. Bueno, todo eso probablemente es posible, es debatible. Pero este párrafo, si lo leemos con cuidado, viene a decir algo que creo que no es despreciable. No se puede concebir el propio país sin tener una cierta idea de lo que éste debe ser, y esa idea es la grandeza. La grandeza, tal y como la explica de Gaulle, no es excluyente, no es una arrogancia de querer ser mejor que los demás, es simplemente aspirar a la excelencia. Y la excelencia, por definición, no es suma cero. Todo el mundo, todo país, toda persona puede pretender ser excelente sin por ello disminuir en nada la capacidad de serlo de los demás. Shakespeare, en el Ricardo III, probablemente algunos lo recuerden, viene a decir algo parecido. Dice, no temáis a la grandeza, algunos nacen grandes, a otros le cae la grandeza encima, otros la consiguen. El tema de la grandeza parece un tema que tiene resonancias no muy modernas, pero que creo que está claramente escondido, subyacente en lo que está pasando concretamente en Europa y más concretamente en España ahora. La raíz última de lo que está ocurriendo en nuestro entorno en este momento como consecuencia de la crisis y más cerca en España es la pérdida de un horizonte colectivo,
de valores que sirvan para aglutinar, para ilusionar, para proponer metas colectivas que sirvan para generar ilusión, optimismo y sensación de comunidad a la sociedad. Por eso llevamos los sondeos que hemos realizado en Metroscopia, pero también otros institutos, mucho tiempo detectando una añoranza sorprendente por la época de la transición. La transición, los que la vivimos, pues probablemente la hemos mitificado y hemos transmitido una imagen sobreembellecida quizá a los que no la vivieron. Los que no la vivieron han creído en esto, al menos a las generaciones anteriores, y han dado por buena, probablemente a partir de los resultados que pueden ver en la actualidad, aquella época, a la que le prestan una serie de rasgos diferenciadores que creo que en lo esencial son correctos. Fue una época muy compleja, muy difícil, con muchas sombras, con muchas zonas turbias, sin lugar a dudas, pero por encima de todo ello, lo que sobrenada, lo que sobresale y lo que sigue siendo perceptible y vigente y reconocido unánimemente por la sociedad, el 80% que dice que desearía una segunda transición que refrescara y reactualizara los valores de la primera. No hay diferencias por edad, lo dicen tanto los menos de 35 años como los que tenemos más de 60, es que se asocia con un periodo en el que las opciones partidistas se enfrentaron fuertemente, y los que lo vivimos podemos dar fe de con cuánta fuerza se enfrentaron, pero supieron, llegado el momento, pactar, ceder, mostrar generosidad, ser leales recíprocamente y alcanzar, pensando en el bien común, más que en el interés cortoplacista, partidista, miope y egoísta, las cuestiones que se entendían que eran de interés colectivo. Y eso es lo que desde hace ya al menos década y media, 2 décadas, la sociedad española viene rechazando, viene acusando, sondeo tras sondeo, a la clase política de haber abandonado esa senda, haber perdido el hilo del interés común, de haber abandonado el esfuerzo por plantear proyectos. La prueba, fíjense ustedes, echen la vista atrás, intenten recordar en los últimos 15, 20 años, incluso ahora en este momento, qué esfuerzos por plantear una cierta idea de España de cara al futuro, qué somos, qué debemos de hacer, cuál es nuestro objetivo inmediato, qué futuro nos espera. Lo ha intentado, fíjense, solo con claridad una de las formaciones que van a concurrir a las elecciones, que ha hecho ese esfuerzo de plantear un futuro para España. Otra se ha limitado a decir que no queremos esto de ninguna manera, no es esto, no es esto. Bien, es un principio, pero no lleva mucho más allá. Y las dos fuerzas tradicionales, una anda totalmente desorientada, pensando cómo es posible que no me reconozcan todo lo que he hecho bien. Claro, eso tiene una segunda parte, que no quieren ver. ¿Cómo es posible que yo no vea aquello que he hecho mal? Porque, claro, ninguno hacemos todo bien, todo lo que se hace bien es siempre a costa de lo que no se ha hecho tan bien o de lo que se ha hecho mal. Y hay otra de las fuerzas tradicionales que pugna entre un sector más joven, que sí tiene claro que hay que ofrecer una cierta nueva idea de España, y un sector tradicional en retirada, que lo que se preocupa es por repartirse puestos, cargos y ver quién domina la federación de aquí y de allá. Entonces, este es el panorama, dicho muy crudamente y un poco caricaturescamente, en el que la sociedad española se encuentra en este momento. Fíjense que cuando hablamos de desafección política estamos siendo muy injustos, porque este país nuestro, a pesar de estar muy descontento con su clase política desde hace ya prácticamente decenio y medio, quizá 2 decenios, ha seguido votando masivamente. Aquí no ha habido, en las elecciones de 2011, votó un porcentaje que es superior ligeramente al promedio de las elecciones. Unas elecciones que fueron mal interpretadas por los partidos, sobre todo por el que ganó, y que dan en alguna medida lugar aparte de lo que está pasando ahora. Las elecciones de 2011 propiciaron un resultado engañoso, muy engañoso, porque dieron lugar a una mayoría absoluta aplastante que parecería indicar que había un entusiasmo colectivo detrás de un proyecto nuevo que había logrado aglutinar a toda la sociedad. Bueno, las señales eran mucho más complejas. Mariano Rajoy fue el primer presidente de esta democracia que es elegido presidente del gobierno y por mayoría absoluta, siendo así que tenía en el conjunto de la población
mucho más personas que le desaprobaban que le aprobaban. No había pasado nunca antes. Todos los presidentes del gobierno, desde el año 77, cuando llegaban al gobierno, los sondeos indicaban que contaban con más aprobación que desaprobación. No era el caso de Rajoy. En segundo lugar, leyeron mal un dato importante. Habían sustraído 1,5 millones de votos, habían sacado en conjunto la misma cantidad de votos que en las elecciones anteriores, apenas no llegaba a 11 millones. Pero había habido un cambio importante, habían perdido voto y habían ganado voto. Habían ganado voto básicamente del PSOE, había prácticamente casi 2 millones de votantes de signo centrista, moderado, no gente conservadora, que habían optado por el PP. Y en vista de eso, pues el PP decide que tiene que consolidar su derecha y se dedica inmediatamente, en cuanto que toma el poder, a preocuparse por caer su derecha, ignorando que la fortaleza que le ha permitido ganar por mayoría absoluta, reemplazando los votos que había perdido a ciertas opciones por desencanto y por falta de ilusión en el proyecto, lo que pedían era justamente un cambio en otra dirección. También se equivocó el PSOE, por cierto, que decidió que como se había ido el voto que había perdido era al centro, lo que tenía que hacer un giro a la izquierda, con lo cual, bueno, pues evidentemente entre los dos lo que propiciaron es algo que los sondeos, los nuestros, pero también los en general, los del CIS, los de todos los institutos, porque como ha dicho Emilio Lamo, que es probablemente la figura más respetada en este campo entre todos nosotros, por lo que sabe y por la experiencia que tiene y sobre todo por su capacidad intelectual, en general el mundo de los sondeos en España, tan vilipendiado, tan gratuita como fácilmente por los medios, en una muestra, como también ha dicho Emilio muy bien, de ignorancia. Es decir, pues, en la medida que pertenecemos humildemente al mundo de la ciencia, ignorar la ciencia pues no es esa frase que todos conocemos de yo no creo en sondeos, pero tal, solo creo en los míos. Es como decir no creo en los martillos, es una perfecta estupidez, ¿no? Es un instrumento que sirve para lo que sirve. Entonces, si yo no creo en los martillos, hombre, pues para arreglar un Boeing yo tampoco creo en un martillo, pero para clavar un clavo sí. Entonces, yo creo que los instrumentos son para lo que son, ¿no? Bueno, pues con todo crítica global, los sondeos se han captado globalmente que había un anhelo de regeneración muy fuerte en este país y que había un electorado que Ignacio Urquizu, creo que fue el que hizo la etiqueta, la consagró, huérfano. Se quedó un electorado huérfano. ¿Que dónde se refugió? En la abstención. Es decir, llevamos, lo ha indicado Víctor, nos ha salido a todos desde muy pronto, en el caso del PP, desde al año de estar gobernando, un año después ya había perdido casi la mitad de sus votantes que se iban a la abstención. Claro, el panorama, la oferta era muy reducida, era pasarse al pasarse al PSOE, de donde venía parte de esos que ahora se abstenían, no iban a volver, no habían vuelto, siguiendo sí que el PSOE estaba en un momento de confusión interna importante, confusión interna que, por cierto, como ocurre en el momento de confusión, acaba siendo muy injusta, porque la víctima de esa confusión fue una de las figuras intelectuales y políticas más importantes que tenía ese partido, pero que, claro, cuando hay un naufragio, pues ya puedes ser un nadador maravilloso, te ahogas, ¿no? Me refiero, evidentemente, a Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Entonces, había ese desencanto inmediato que se traducía a la confusión. No le dieron mucha importancia, porque pensaron que eso era algo pasajero, igual que se pensó que había sido pasajero el 11M. Recuerden el 11M de 2011, los sondeos, y una vez más cito los nuestros porque son los que mejor conozco, pero no fuimos los únicos también, ¿no? Lo publicamos en el Diario del País, el 70% de la población española estaba de acuerdo con los indignados de la Puerta del Sol. El 80% decían que era un movimiento que quería regenerar la democracia, que era un movimiento antisistema. ¿Qué pasó? Que poco después, muy poco después, a la semana del 11M, hubo unas elecciones municipales y pareció que no había ocurrido nada. Es decir, perdón, el 15M, el 11M, 4 días. Que había sido un sarampión juvenil, temporal, de la primavera, y que aquello era una algarada callejera que no tenía más trascendencia. Y una vez más quedó la herencia yacente ahí, esperando que alguien le recogiera. Llegan las elecciones de noviembre y confirma esa falsa ilusión, ese espejismo, de que el malestar que había, son cosas de unos pocos, esto no va a ninguna parte, y queda ahí flotando, sigue esperando que alguien lo recoja. Es llamativo que no lo recogiera la oposición de entonces. Claro, la oposición de entonces era el PP, que se hacía con el gobierno, pensaba que lo había recogido. La oposición, que realmente era la que estaba llamada a captar ese malestar ciudadano, que eran UPyD e IU,
creo que se durmieron los laureles, estuvieron esperando que aquello les cayera por su propio peso, por la propia dinámica de las cosas, y en ese contexto pasó el tiempo, vienen las elecciones europeas y surge Podemos y da el primer aldabonazo. Bueno, aldabonacito, tampoco hay que exagerar. Lo que pasa es que en el contexto de atonía que tenía el país, el hecho de que emergiera un partido nuevo que sacó el 3,4% del voto sobre censo, como votó el 47%, pues se convirtió en el 8%. Pero vamos, no es un resultado, no es que dieran la vuelta, en fin, una cosa espectacular, pero sí fue un aviso importante. Y ahí sí, la atención de ese sector que se sentía desasistido, sí se ancló y sí se despertó. Fíjense que al día siguiente de las elecciones europeas hicimos un sondeo y las personas que recordaban, que decían haber votado a Podemos, eran 3 veces más de los que le habían votado, ya entonces, ¿no? Desde entonces, en todos los sondeos nos ha salido Podemos como una fuerza que, bueno, que estaba casi empatada o superaba a las dos tradicionales, PP y PSOE, ¿no? Entonces, bueno, desconcierto en los dos grandes partidos, piensan que es una cosa transitoria una vez más, que es un malestar que va a ser conjurado con el paso del tiempo, que por último las dos grandes fuerzas tienen demasiado, qué frase tan oída, ¿verdad?, demasiado grandes para caer y por lo tanto pues que eso no va a pasar, ¿verdad?, y que, bueno, que el malestar que hay se va a resolver para unos con la recuperación económica, para otros simplemente porque cuando cale el mensaje de regeneración democrática que están emitiendo, pues al final, ¿dónde van a ir esos votantes descontentos que no van a aceptar quedarse en la abstención? Votarán, se ha dicho esa frase, la hemos oído todos, poniéndose una pinza en las narices y se vota pues por lo que hay que votar. Bueno, ocurre que emerge poco después un nuevo partido, Ciudadanos, que tenía, a diferencia de Podemos, que nace literalmente de una facultad de políticas y que tiene experiencia práctica cero en la vida política, son profesores de una cierta orientación, teóricos, pero que práctica política no tiene. Ciudadanos sí tiene experiencia en una trinchera doblemente enemiga entre comillas, por Dios, en política. Una trinchera donde les pegan por un lado y por otro. Les pegan los nacionalistas catalanes porque les presentan como fascistas españolistas, les pega el resto de España porque son catalanes. Entonces, por lo tanto, era, en fin, el pim pam pum fantástico. Aquí se llega a decir que son gente que no tiene experiencia política ninguna, sin saber que han hecho una mili la más dura, que es estar 9 años en la trinchera. El periódico La Vanguardia, si no me equivoco, si me equivoco, por favor, corríjanme, tardó 8 años en mencionar el término Ciudadanos en sus páginas. Para que se haga una idea del silencio informativo que experimentó una formación que estaba en el Parlamento catalán y que tenía una cierta presencia y una cierta actividad perceptible. Bien, llegan las elecciones andaluzas, los sondeos que como también ha recordado bien el profesor Emilio Lamo de Espinosa, bueno, el artículo de Llaneras y con el apellido de su segundo socio, que es un profesor americano, sí, pues demuestran cómo en conjunto los sondeos, pese a que las dudas que podíamos tener nosotros mismos, porque no teníamos referentes, y no digamos los que los leían, pues en conjunto acertaron llamativamente en un contexto que no era el más idóneo para ese cambio, porque Andalucía tiene un microclima peculiar donde probablemente era menos fácilmente pensable que se produjera un crujimiento de las estructuras políticas como el que se ha producido. Y resulta que, en efecto, Ciudadanos y Podemos pues, obtienen resultados llamativos que cambian ese panorama político. Y entonces empieza el desconcierto. Bueno, es un error pensar que, por ejemplo, Ciudadanos y Podemos han crecido directamente gracias a quitarle votos a PP y PSOE, solo de forma indirecta y haciendo una suma un poco oblicua. Realmente los votos que capta Ciudadanos son votos que en su mayor parte, no en su totalidad, fueron un día del PP, pero que ahora estaban en la abstención. Y los que capta el PSOE son votos, los que capta Podemos son votos que en su momento fueron del PSOE y de Izquierda Unida
y que ahora estaban en la abstención. Por lo tanto, no es directamente una absorción directa de estos dos partidos, sino de algo que no sabemos qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran surgido Podemos y Ciudadanos? ¿Seguiríamos hablando de una fuerte abstención de cara a las elecciones? Esa petición masiva que lleva expresándose por lo menos desde el año 2012, según los datos nuestros de Metroscopia y según el texto nuestro Pulso de España y el proyecto este que tenemos, cómo hubiera cristalizado, hubiera dado lugar a una abstención récord, o a última hora una parte de esos abstencionistas potenciales hubieran optado por votar a PP y PSOE tapándose las narices más o menos. ¿Qué hubiera ocurrido? No lo sabemos, porque eso es hacer historia-ficción. Lo cierto es que han surgido dos partidos que han captado ese malestar. Y eso pone en cuestión lo de la desafección política. La desafección política en este país no es con la vida política, es con una determinada forma de entender y practicar la vida política. No es con los políticos, es con unos determinados políticos. No es con la democracia, sino con una determinada forma de entender la democracia. Fíjese que incluso los acampados del 11M, 15, vuelto a decir más, bueno, a estas horas, en fin, no es mi hora más brillante, ¿no? Pero bueno, un error de 4 días, eso es un margen de error mínimo, ¿verdad? ¿Cuántos años? Pues, a todo esto que iba a decir yo del 15M. Algo de los acampados. Sí, bueno, pero el acampado del 15M... exacto. Hasta lo del 15M lo que decían no era queremos inventar la democracia, queremos que esta democracia funcione bien. Decían, no nos representan estos políticos, no que la democracia no fuera el mejor sistema. Por eso la ciudadanía, el 80% decía que pretendían regenerar la democracia, no lo veían como un movimiento antisistema. Ese fue un error de diagnóstico importante. La sociedad española sigue creyendo en la democracia. En un último sondeo nuestro hemos preguntado, ¿cree usted que la democracia es el mejor sistema de un país como España? Pues sale más alto que nunca. ¿Cree usted que los partidos son imprescindibles para la democracia? Sigue saliendo que sí, en cifras como las que ha habido históricamente, altísimo. Es decir, no se ha perdido la fe en los partidos, se ha perdido la fe en el comportamiento de algunos partidos. Por otra parte, la desafección frente a PP y PSOE tampoco es cataclismática. No se les ha condenado a las tinieblas exteriores, no están a punto de desaparecer. Se parece que van a ser sometidos a un severo castigo. Pero vamos a ver, con lo que ha pasado, con lo que está pasando, con las crisis económicas, con las medidas que ha tenido que tomar el Gobierno, con las cantidad de historias truculentas, más o menos impresentables que estamos viendo de ellos. Lo mismo se puede decir del PSOE, que al final puedan tener en torno al 20 y algo % del voto en unas elecciones generales. Hombre, es un castigo severo si tuvieron el 40 o tuvieron el 30, pero no se puede decir que estén en el camino de la extinción y que la sociedad española les haya deslegitimado para siempre. No, les están penalizando por no haber entendido en su momento el mensaje que les habían venido lanzando. Regeneraos, modernizaos, abríos, sernos autistas. El 75% de los españoles, ya en el año 2012, y sigue diciéndolo ahora, pensaba que con el modo que tienen los grandes partidos de funcionar, PP y PSOE, es imposible que atraigan a los mejores a sus filas. El 80% decía que los grandes partidos han perdido el sentido de pacto, transacción y búsqueda del bien común que caracterizó a la transición. Ya lo he dicho antes también, el 80%, el 80 y pico % lleva años diciendo que hay que volver al espíritu de la transición. Abominan de la bronca, abominan del y tú más, al que tú has aludido antes, Víctor, abominan de la descalificación permanente, abominan de algo tan intelectualmente ofensivo como son los argumentarios. Cuando un político necesita un argumentario es que no debe ser político. Un señor que tiene que ir con el guión de lo que debe decir y lo que no puede decir es un señor que no merece representar la voluntad popular, porque efectivamente no tiene voluntad propia. Y están reclamando a los españoles eso, con lo que he empezado y con lo que ahora termino, la alusión a lo que decía De Gaulle. Es decir, ¿quién ofrece una cierta idea de España? ¿Quién ofrece, dentro de su propia perspectiva ideológica, capacidad de acuerdo, de consenso a los demás, para entre todos conseguir una perspectiva colectiva que nos haga creer que podemos confiar
en quienes tienen encomendada la gestión de los asuntos que nos conciernen a todos. Y esa es la base de la crisis que estamos viviendo y que se manifiesta en los datos que conocemos todos y que vemos todos los días. Hay una pérdida de capacidad de plantear valores colectivos. Es una crisis, por último, de valores muy profunda y de una pérdida de creencia, de ver en el horizonte esa idea de grandeza colectiva. Y le quito a la palabra grandeza, aunque pueda parecer chocante, cualquier connotación, evidentemente, de arrogancia o de prepotencia o de quererse superior a nadie. No, todos tenemos la obligación de aspirar a ser mejor de lo que somos y colectivamente de llegar a más de lo que tenemos. Y eso es lo que la sociedad española no percibe o no ha percibido, y eso es lo que ha querido intuir en las formaciones nuevas, y eso explica el apoyo tan fuerte que han recibido, curiosamente, de los sectores poblacionales que son más educados formalmente, edades medias, que trabajan ideológicamente más centrados. Es decir, el sector que cabe pensar que es más dinámico, más influyente y más determinante en la vida colectiva española. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Juan, por tu brillante exposición. El hecho de cambiar 4 días no cambia para nada tu brillante exposición, en absoluto, al contrario. Bien, cerramos ya este ciclo con la intervención de Luciano Miguel, Instituto DIM. Luciano, tienes la palabra. Muy bien, gracias. Bien, la desventaja de ser el último es que muchas de las cosas que yo voy a decir ya se han dicho. Procuraré aportar algo nuevo, distinto, pero en esencia lo que voy a contar ya lo han contado mis compañeros de mesa. Simplemente a mí me gustaría enfatizar más las posibilidades comunicativas que tienen los sondeos electorales y utilizando la desafección como temática para reflexionar sobre la información que nos proporcionan los sondeos electorales, porque muchas veces, y especialmente en estas circunstancias tan convulsas en las que los sondeos electorales están despertando interés, en expresión que he oído en alguna ocasión a Álamo de Espinosa, corremos el riesgo de, no de morir de éxito, como lo he escuchado a Álamo de Espinosa, pero sí de enfermar de éxito. Me explico. Cuando los sondeos electorales despiertan tanto interés como lo están haciendo electoralmente actualmente en un contexto de cambio muy convulso, corremos el riesgo de que solo se nos valore por la información que podemos aportar sobre el pronóstico de voto. Es decir, convertimos los sondeos en una especie de instrumento que se lee como el parte meteorológico. Lloverá, hará sol, tendré que sacar el paraguas, podré ir a la playa. Los profesionales aspiramos a una lectura un poco más amplia de los sondeos, aspiramos a una lectura un poco más reflexiva, aspiramos a saber qué sociedad estamos construyendo, qué realidad estamos construyendo, no simplemente a neutralizar la incertidumbre. Contribuimos a neutralizar la incertidumbre, pero no es esa nuestra única misión. Si la fuera, fracasaríamos estrepitosamente, porque sabemos que estamos condenados a que lo que decimos hoy, mañana no se cumpla perfectamente. La desafección es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar los sondeos para una comunicación un poco más reflexiva, que nos permita entender, más allá del pronóstico electoral, esa información, a partir de esa información que nos aportan los sondeos, nuestra realidad. En torno a la desafección se suelen hacer afirmaciones bastante apocalípticas, que circulan y que se escriben y que tienen bastante predicamento. Una afirmación: la desafección debilita el sistema democrático. Otra afirmación: la desafección es la principal causa de la emergencia de los nuevos partidos. En el discurso de José Juan ya hemos intuido que no es así, pero utilizando los datos de los sondeos podemos demostrar que estas afirmaciones son rotundamente falsas. En Instituto DIN hemos intentado, porque nos ha preocupado el fenómeno de la desafección, hemos intentado medir
cuál es el grado de desafección y hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y comprobar cuáles son sus efectos. Este primer ajuste de los instrumentos de medida es importante porque nos permite hablar con cierta propiedad de cuál es el alcance de la desafección y cuáles son sus consecuencias. Para medir la desafección, en Instituto DIN elaboramos un sistema de 3 preguntas, cada una de las cuales indica un grado de desconfianza hacia la política. Hay una primera pregunta en la que nosotros indagamos a la población si confía en los políticos plenamente o no se puede confiar plenamente en los políticos. Esto no sería desafección, sería cierto distanciamiento. Pues bien, el 80% de los ciudadanos entrevistados ya en el año 2009, que fue en 2011, que fue la primera vez que hicimos esta pregunta, 2010 era el penúltimo año de la legislatura de Zapatero, ya manifestaba que no confiaba plenamente en los políticos. Actualmente, el nivel de distancia, de respuestas positivas a esta pregunta, es el 85%, es decir, este distanciamiento ha subido. Tenemos otra pregunta intermedia en la que no voy a entrar, y tenemos una tercera pregunta sobre la desconfianza, en la que preguntamos: ¿cree usted que la mayoría de los políticos, si tiene ocasión, utiliza el dinero público para su propio beneficio o que la mayoría son honrados? Si entendemos desafección en línea con lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua como mala voluntad, nosotros creemos que la respuesta positiva a esta pregunta es realmente la que nos indica el grado, el ciudadano que siente desafección, es decir, el que me dice que los políticos utilizan el dinero para su propio beneficio, es un ciudadano desafecto. Pues bien, las respuestas positivas han pasado del 45% en 2010 a hace un par de meses el 65%. Ha subido mucho la desafección. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este cambio, de esta mayor extensión de la desafección que ya afecta a más de la mitad, casi a las 2/3 partes del electorado? ¿Qué sucedía en 2009? Hagamos un ejercicio difícil de imaginar, digo, por la realidad que nos rodea. Pensemos que los políticos no han dado motivos para pensar que utilizan el dinero en beneficio propio. Es decir, pensemos que no hay motivos para la desafección. ¿Cómo quedaría el mapa electoral en el año 2010 y cómo quedaría este año si no hubiese ciudadanos desafectos? Pues bien, en el año 2010 el PP tendría una ventaja mucho más clara que la que tenía en intención de voto directa sobre el PSOE. Es decir, en ese momento la desafección estaba penalizando al partido del gobierno y también había otro efecto. Habría más participación electoral. La desafección estaba frenando la participación electoral. ¿Qué sucedía hace 2 meses? Sucedía algo en parte similar, pero en parte distinto. Sucedía que si no hubiese desafección, el PP sería la primera fuerza en voto declarado. El PSOE se mantendría en un nivel muy parecido y Podemos y Ciudadanos seguirían siendo fuerzas relevantes. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? La desafección no es la única causa del voto a esos partidos. Hay, como dice José Juan, una expectativa de un proyecto político, una expectativa de llevar la política más allá de lo que lo han hecho los partidos tradicionales. Por lo tanto, estaríamos negando la segunda afirmación, pero también podemos negar la primera, que la desafección debilita la democracia, porque lo que observamos es que entre los ciudadanos que no están afectados por la desafección, el juego de palabras, la participación política sería menor. Es decir, la desafección está impulsando la participación electoral. Esta reflexión sobre la desafección nos lleva a deshacer un malentendido, o 2 malentendidos, que son lugares comunes en torno a la desafección, que desde los profesionales de los sondeos nos gustaría que trascendiesen este y otros asuntos. Es decir, este tipo de lectura muy simplificada que acabo de hacer, este ejemplo que acabo de poner en relación a la desafección, que nos permite deshacer el malentendido de que la desafección es contraria al sistema democrático y que la desafección es la causa principal de la emergencia de las nuevas fuerzas políticas, o dicho de otra manera, del declive de las anteriores, es simplemente una propuesta que hago para que
haya un esfuerzo común entre los medios de comunicación como El Confidencial o como otros que publican sondeos y los profesionales de la investigación de los sondeos electorales para intentar sacar más partido a los sondeos, para intentar una lectura mucho más reflexiva de la que actualmente estamos propiciando, para intentar que los sondeos electorales no se lean como el parte meteorológico, como he dicho, sino se lean más bien como la editorial, que nos permitan esa finalidad, que nos permitan alcanzar esa finalidad que mencionaba Lamo de Espinosa al principio, de reflexionar sobre nosotros mismos, de saber qué estamos construyendo, a qué realidad nos tenemos que atener. No podemos eliminar la incertidumbre, podemos dar ciertas pistas. Ese valor de los sondeos es el que estoy reclamando y la desafección me sirve como ejemplo. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Luciano. Bueno, como es habitual en este tipo de seminarios, vamos mal de tiempo. Me preocuparía que no fuera así. Eso quería decir que no tiene el interés que tiene. ¿Ah, sí? Nos queda media hora todavía sin... Perdona. Vale. Me quedo más tranquilo. El tema de preguntas, como creo que sabéis, hay dos formas de hacerlas. Podéis hacerlas vía correo, como tengo ya una, o simplemente con un hecho mucho más sencillo que levantando la mano y formulándola y preguntando a quien estiméis oportuno. Mientras tomáis ya las decisiones algunos de vosotros, tengo ya una primera pregunta de David Martínez. No sé dónde está. David Martínez. Bien. La pregunta no especifica para quién es, con lo cual podéis responder el que estime oportuno. La pregunta es, ¿qué valoración hacen del giro socialdemócrata? ¿Qué valoración hacéis del giro socialdemócrata de Podemos? ¿Puede pasar de factura entre sus bases más movilizadas e ideologizadas? ¿Puede restarle credibilidad en la medida en que puede percibirse como un bandazo meramente estratégico? La respuesta no puede ser más de media hora. O sea, a ver cómo lo hacéis. ¿Quién prefiere responder? Yo diría una cosa, la respuesta está ya dada. Hay un artículo espléndido de Ignacio Urquizu ayer en El País, en la 4ª página, que dice ¿por qué Podemos parece poder menos? O algo así, no me acuerdo el título ahora. Entre las fechas y los títulos a estas horas no estoy yo muy brillante, ¿no? Pero es un artículo espléndido en el que explica, creo que con la lucidez y el desapasionamiento de un intelectual, no de un político activo, cuál es el dilema de una formación que nace con unos planteamientos muy radicales, muy rompedores, y de pronto se encuentra que va pedaleando una bicicleta que no tiene pedales, tiene que meter los pedales, ¿no? Por mi parte, yo creo que leyendo el artículo de Urquizu de ayer en El País se responde a la pregunta. No voy a leer el artículo ahora, claro, me paso la media hora. ¿Quieres aportar algo más? Bueno, yo en la misma línea que comenta José Juan, sí podríamos decir que la propia concepción y nacimiento de Podemos podría tener como larvado un virus dentro, ya que solamente una elevadísima movilización en torno al partido, a este movimiento, permitirá tener líderes con verdadero apoyo. En la medida que esta movilización explosiva al principio, que se ha ido quizá difuminando un poco más a lo largo del tiempo, justamente desfallezca o se aminore, seguramente cobrarán más fuerza planteamientos más radicales desde los líderes que puedan surgir en torno a Podemos, y por tanto será quizá más difícil justamente lograr la centralidad a efectos de la capacidad de atracción del electorado más moderado. Luego también está el riesgo y el virus de tener que finalmente definir su programa electoral. El justamente tender hacia esa centralidad y hacia ese tender a lograr la mayor base electoral posible va a hacer que determinados segmentos de su base electoral, la más radicalizada, la que decía en mi intervención, la de los, entre comillas, más desesperados o más desesperanzados con el sistema, pues tienda a surgir entre ellos y Podemos una quiebra en la confianza hacia el movimiento. Por aquí iría un poco la idea en el sentido, efectivamente, de que puede haber unas problemáticas según estamos comprobando a lo largo del tiempo, según se va madurando el movimiento político de Podemos, efectivamente. Podemos es el partido que más
en cuyo voto más parte explica la desafección. El reto de Podemos actualmente es combinar ese descontento con un proyecto positivo. Ahora mismo el intento de centrar su posición es un intento de plantear un programa responsable de gobierno y supone un dilema para Podemos. Supone un dilema de desatender su origen más contestatario e intentar atender un proyecto responsable. ¿Qué dos riesgos asume en este viraje? Asume un riesgo de perder una conexión clara con su base fundacional, base electoral fundacional, y segundo, asume el riesgo de confrontar en el centro con otras formaciones que están muy bien posicionadas ahí, léase Ciudadanos o lo que queda del PSOE, lo que queda incluso del PP. Es decir, es una apuesta de alto riesgo para Podemos, pero probablemente no le quepa otra alternativa. Creo que coincidimos los tres. No tiene claro si quiere ser sucesora de IU o quiere ser el PSOE en lugar del PSOE. Y claro, esa es una decisión complicada. Quizás quiere ser las dos cosas. Buena suerte. Bien, seguimos. Tengo una nueva cuestión de Gabriel Colomé. La pregunta es, ¿por qué no dejamos de hacer en los sondeos estimaciones y atribución de escaños? Creo que va para los tres, clarísimamente. O sea que ¿Es una propuesta, es una pregunta? Yo no sé, y realmente yo me limito a leerla. Si queréis, luego pues ampliamos. Bueno, yo creo que... Perdón, de todas formas, enlazando un poco con lo que decía Emilio, sí es verdad que algunas veces, entre paréntesis, ahora que no nos oye casi nadie, ves a veces que con sondeos de 1.000 o 2.000 entrevistas aparece pues la estimación de escaños y tal. Bueno, la pregunta es ¿por qué no dejamos de hacer? Es una pregunta abierta. Como soy el más mayor y me han pegado más que a vosotros en la vida por ese tema, yo diría, mientras pongamos en letras mayúsculas, rodeada de estrellitas, que es una estimación, pues vale. Lo que pasa es que luego los medios, la estimación, yo comprendo que tiene otras dinámicas internas y otros requerimientos y otras, en fin, que decir que es una estimación y por un párrafo así de largo explicando lo que es eso no tiene valor periodístico y el espacio es muy caro, etcétera, pues se puede seguir haciendo, mientras sea una estimación. Ahora, si te lo dan con una predicción, eso es un disparate. Entonces, claro, como no está en nuestra mano evitar que la estimación o la conviertan en predicción, a lo mejor lo más sensato sería no hacer estimaciones. Pero a su vez, bueno, hemos corrido ese riesgo, en general hemos acertado en conjunto más que nos hemos equivocado, y quizá es un problema de, en el mejor sentido de la palabra y sin sonar, por favor, pretende paternalista ni arrogante, de enseñar a los medios y a la ciudadanía que una cosa es una estimación, que no es más que un pronóstico, ni siquiera es un pronóstico, es el equivalente al dictamen de un jurista. Uno va a un jurista a pedirle en un caso que cómo lo ve y te da su dictamen, pero el dictamen no es la sentencia. Entonces aquí confundimos el dictamen de los expertos, decimos, bueno, esto puede significar esto, es una estimación, con la sentencia final. Lo dice que la sentencia final no corresponde con lo que ha sido el resultado, claro, porque no es una sentencia, esto simplemente es una estimación, ¿no? Y sí, nos simplificaría mucho la vida, claro. Si me dejas añadir un detalle, yo os diría que ningún cliente nos ha pagado para no hacer estimación. Sin estimación. Sí. Claro, porque el morbo está en la estimación, claro. Sí, sí. Que realmente lo más importante, si hablamos de estos clientes que nos pueden encargar este tipo de sondeos y no los medios que al final tienen la finalidad de difundir públicamente el estudio, lo más relevante es todo lo que rodea y todos los indicadores de contexto que rodean a las expectativas electorales que transmiten los ciudadanos en la encuesta que podamos realizar. Los análisis de transferencias, de fidelidades, los climas que se generan en torno a las situaciones y a los comicios por los que podemos preguntar, las imágenes de partidos, de marcas electorales, de líderes, todo eso aporta muchísimo más valor y mucha más información a los clientes que al final el detalle del porcentual. Pero eso no hace titulares. Pero no hace titulares. No hace titulares. Claro, fíjate que para hacer un sondeo mínimamente fiable habría que hacer como mínimo a lo mejor 500, 600 entrevistas por provincia. Eso no hay quien lo haga. Bueno, no hay quien lo pague. Hacerlo lo hacemos.
Sí es cierto que efectivamente al final los porcentajes de voto se traducen en una estimación de escaños que es la que dice pues este podrá gobernar en solitario o necesitará la coalición de este o del otro. Claro. Y sin esto parece que no hay titulares. Bueno, eso es cierto. Son cosas distintas. A ver, normalmente en los sondeos sobre las elecciones generales, salvo los del último mes, que a veces son macroencuestas en las que sí se dan escaños, no se suelen dar escaños, se suelen dar simplemente la estimación del resultado general. Yo no concibo tampoco un sondeo sin estimación. Por hacer un juego de palabras barato, se estima el sondeo por la estimación. Te piden la estimación, la gente es curiosa, quiere saber lo que está pasando. Y una parte importante de lo que está pasando, efectivamente, es cómo está la correlación de fuerzas en cada momento. Es el resumen, es la síntesis de todo lo que sucede. Pero claro, esa síntesis, como dice mis compañeros, es un poco vacía si no va acompañada de una información de contexto, si no va acompañada de una información un poco más reflexiva sobre lo que es el puro dato de la estimación. Te ha quedado un juego de palabras bonito, porque has hecho un juego catalán. Se estima, es decir, se quiere a los sondeos por las estimaciones, que es otro sentido distinto, ¿no? Creo que el preguntante quiere intervenir. Señor Colomé. Profesor Colomé. ¿Para qué sirve? Perdona. Buena. No. Entonces, si seguimos al profesor Lado Espinosa inverso, en el momento que estimamos y decimos los escaños, estamos ya incidiendo en la opinión pública y diciendo quién va a ganar y quién no va a ganar. Sin duda. ¿Es verdad eso que publicáis, que los 4 partidos están empatados? Sí. ¿Eso es cierto? Sí, sí y no. No es cierto. No. ¿Por qué? Porque hay 28 provincias que no pueden ser ciertas. Claro. Entonces, eso no se lo explicáis al público. Claro. Entonces, estamos forzando literalmente la opinión pública. Me parece bien el debate. Mi pregunta era si realmente tenemos que entrar en esta lógica. Una cosa son los medios, otra cosa es el CIS y el CEO, que tienen dinero público y esto es otro debate. Pero lo que hacen en estos momentos los medios, de fijar que hay dos fuerzas, Podemos y Ciutadans, que no son fuerzas nacionales, que no están implantadas en las provincias que realmente determinan la victoria, que son partidos urbanos, y decir que pueden ganar las elecciones en España, en fin, es un gran debate. Tiene razón, pero vamos a ver, no creo que ningún instituto, Gaby, haya dicho nunca, creo, ninguno que vayan a ganar. Eso lo titulan los medios y entiendo que es por darle punch a la información. Lo que estamos diciendo es que en el conjunto de España sale muy igualados en cuanto a intención global de voto. Y hemos puesto, yo personalmente, lo digo porque por mi caso, pero seguro que los demás también, una cautela que una vez el país recogió, otras veces no, diciendo que, ojo, que hay 52 elecciones, no una, que esto hay que pasarlo a la rejilla de las 52 elecciones, que hay 9 circunscripciones con 3 escaños, que hay solo 2 con un número grande de... Es decir, que eso hay que verlo, que el tercer y cuarto partido, el cuarto sobre todo, por mucho que esté empatado, puede quedarse con una distancia en escaños brutal. Eso, lo que pasa es que eso no es noticia, eso es académico y no te lo resaltan. Y entonces, es cierto que se propicia esa imagen de que hay un empate en escaños que no es real, que no puede ser real, cuando lo que hay es un empate en intención de voto. Lo normal, y te contesto a la primera parte de tu pregunta, es que, de hecho, la ley lo exige, para que luego se cumple mejor o peor. Tenemos la obligación de dar la intención directa de voto, y para que cualquiera pueda, lo hace el CIS y lo hacías tú en el CEO. En la época que Gabriel Colomé dirigía el CEO en Cataluña fue una época ejemplar, porque del primer momento renunció a hacer estimación de escaños y hizo brillantemente bien, se me evitó el lío. Háganlo ustedes, yo les doy todos los datos, que cada partido haga su estimación, yo, ¿para qué voy a meterme en ese berenjenal? Entonces, doy toda la información y con esa información tiene ustedes el fichero, que cada cual haga sus propios cálculos, ¿no? La intención directa es esto, con lo demás la estimación. El CIS se cubre con otra fórmula, que diciendo la estimación que damos se hace con unos ciertos criterios, con otros criterios saldría otra distinta. Bueno, pues es una forma de cubrirse también, ¿no? Pero es muy difícil, porque es que como los institutos privados, y tú has dicho que el CEO y el CIS son casos distintos porque tienen la supervivencia más o menos brillante, garantizada,
Los demás tenemos que depender de lo que nos piden. Y como decía muy bien Luis Falló, hasta ahora no tenemos ningún cliente que nos diga, hazme una encuesta, pero ni se te ocurra darme la estimación ni me digas quién va a ganar. Pues sí, es un mal que hay que conllevar de la mejor manera posible. Seguimos, que tengo aquí ya unas cuantas, y hay una intervención en la sala ya pedida. Sí, es... Perdona, ¿te identificas, por favor? Sí, Jesús Díaz, el programa de la publicidad. Agradezco a Nimo y al Confidencial la invitación. Bueno, la pregunta es ¿qué riesgo existe de que le pase factura a Podemos o a Ciudadanos, aunque sea apoyo puntual inicial, que permita al Gobierno, en el caso de Andalucía, de Susana Díaz, después del varapalo que le ha pegado a Izquierda Unida los apoyos que ha dado al PSOE en sus votantes? Pues esto habrá que verlo. Perdón, y luego también en el País Vasco y también en el resto de España, cómo va a afectar también el tipo de coaliciones que se puedan producir ahora en las autonómicas, los datos que tenemos de apoyo de Podemos. Yo simplemente diría que estas dos formaciones llegan casi vírgenes en ese sentido a este punto, pero que se van a tener que retratar en muchos ámbitos, en muchas localidades, capitales, comunidades autónomas, y una vez se tengan que definir, realmente entrarán en la tesitura de tener que descontar a una parte y a una base electoral, dejar más o menos satisfecha a otra y, como decíamos antes, una vez se definan empezarán a retratarse en este sentido. Obviamente habrá segmentos y colectivos de base electoral que no estarán de acuerdo con ello y eso les puede pasar factura ya pensando en las siguientes elecciones, las generales de otoño. Sí, yo te diría, como dice Víctor, que eso habrá que verlo. Es la respuesta más honesta que podemos dar porque ten en cuenta que nosotros somos fotógrafos callejeros, vamos a ser humildes. Es decir, no somos aurúspices, no somos adivinos, no somos politólogos incluso. Lo que intentamos es captar de la forma más fidedigna posible estados de ánimo puntuales, coyunturales. La interpretación, a veces nos tenemos que hacerla, a veces les corresponde mejor a otros, pero nuestro papel no es anticipar lo que va a pasar y sus consecuencias, sino tratar de reflejar lo más fidedignamente posible lo que en este momento, aquí y ahora, piensa la ciudadanía. Si lo hacemos, hemos cumplido. Si damos más, pero nuestra obligación no es ir más allá. Totalmente de acuerdo. No hacemos predicciones, sino hacemos análisis de situación actual. Bien, seguimos. Hay dos preguntas que casi coinciden, y se ha hablado antes, ya habéis hablado de esto, es ¿por qué Izquierda Unida y UPyD no recogieron el descontento de la desafección a partir de 2011? ¿Se les identifica como parte de lo viejo? Pues yo creo que la pregunta lleva la respuesta, ¿no? Es decir, no la han recogido pues porque no ha sabido recogerla. Es decir, es que es tan fácil como todo eso. Es decir, cada uno en política obtiene lo que se trabaja. Entonces, probablemente estuvieron demasiado confiados. Te digo lo mismo, es decir, nuestro papel, creo que el de nosotros es reflejar lo que pasa, ya interpretarlo, mi opinión vale la que de cualquiera, es decir, muy poco, la mía menos. Yo creo que también hay una cuestión de visibilidad del proyecto. Es decir, hay un componente mediático muy fuerte en Podemos y en parte en Ciudadanos también. Y esa visibilidad, ese incluso impacto novedoso que siempre tiene un plus en la comunicación, lo ha capitalizado mucho mejor las formaciones emergentes que las que estaban ya viejas, entre comillas, como un PID, ¿no? o Izquierda Unida. Yo creo que hay un fenómeno de comunicación que también ha contribuido a explicar esto. Es cierto, pero no es todo. Pero fíjate que también esta nueva Vox, ha habido partidos nuevos y no va a ninguna parte. El PP estuvo muy preocupado por Vox una temporada. ¿Dónde está Vox? No sé, en parte es eso, es más complicado. Esa plataforma mediática que tuvieron, o esa trayectoria brillante que tuvo Rivera, que la ha hecho reconocible. Por lo tanto, tenemos un tema más complicado, que es el del liderazgo, el de la grandeza, en fin, todo ese tema. Sí, pero yo creo que hay un tema de visibilidad. Cuando hablo de visibilidad, yo no olvidaría también que los partidos se identifican a veces por los líderes que tienen en cada momento. Y quizás UPyD y IU en ese momento tampoco tienen una imagen de algo nuevo, de algo emergente, de cara sobre todo a la población. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero visibilidad, acuérdate que Ciudadanos durante 8 años en Barcelona como si no existiera. Sí, pero fíjate que el despegue en las encuestas de Ciudadanos empieza cuando empieza a ser más visible, Alberto. Cuando empieza a tener más presencia en los medios, cuando empieza...
¿Faltan pilas? ¿A quién? ¿A él o a mí? A los dos. Toma, te dejo el mío. Que hablamos muy bajo, ¿verdad? Que estaba hablando con él casi. Vale. Vale. Ahora me oigo yo demasiado. Bien, seguimos. Una pregunta técnica para variar. Dice Paco Bachiller, ¿creéis que la desafección política afecta a las tasas de respuesta y, por lo tanto, a la fiabilidad de las encuestas políticas? Perdón, ¿la? Que la desafección política afecta a las tasas de respuesta. O sea, que hay que decir que no responde, supongo, la misma proporción de gente que en otras ocasiones, ni responde con la misma claridad o en cuanto a intención. ¿Es así, Paco? ¿Afecta la fiabilidad de las encuestas políticas? Hay más no sabe, no contesta. En términos de la proporción de la población que se presta a entrar a un sondeo de opinión pública o electoral y que A la llegado... hora de decir a quién voy a Sí. votar, la gente... No hemos detectado que haya habido un incremento significativo, ni mucho menos. No, más bien al revés incluso, ha habido más... Sí. Bueno. Declaran más el voto los que están sintiendo desafección que los que no están asistiendo actualmente. Declaran más. Declaran más. Vamos, yo me acuerdo ahora mismo... Que eso introduzca un sesgo o no lo introduzca, yo creo que no lo introduce. Simplemente estamos hablando de otro perfil con otra motivación, y como puede ser otro perfil cualquiera con otra motivación cualquiera. Es decir, es uno de los factores que contribuye a tomar una decisión de voto. Fíjate que Pero un factor más. hace unos meses el CIS publicaba una encuesta que fue polémica porque en voto directo, como decías antes, al voto directo salía el primer voto Podemos, pero cuando hacía el voto estimado lo pasaba a un tercer lugar. Y hubo sus más y sus menos sobre si esto era una adecuada ponderación o era simplemente una cuestión política por parte del CIS. Pero es porque, es lo que hemos dicho antes, es que adecuada ponderación que es una cosa muy subjetiva, es una estimación. Por eso lo importante es dar siempre la intención directa. Y luego cada cual, sobre eso, que haga sus estimaciones. Entonces, la adecuada estimación es muy elástica, porque todos estamos de acuerdo que, hombre, coger y decir, a este le bajo porque sí, porque tal, eso no vale. Fiarse de la nariz tanto no es bueno. Tener en cuenta otros factores para corregir, bueno, pero no deja de ser Una estimación. una estimación. Por lo tanto, lo importante es tener los datos brutos del sondeo. Y Quedaría sobre eso... garantizado si el CIS publicara como lo ha hecho. Pero tampoco tiene... Vamos a ver. No, ya, es una broma. Podría hacerlo perfectamente. En relación con este punto, me acaba de llegar a la cabeza una experiencia que hemos tenido en TNS Demoscopia con ocasión de las elecciones andaluzas. Hicimos el sondeo a pie de urna para todas las televisiones autonómicas. Hicimos 34.000 entrevistas en la jornada electoral y sí pudimos comprobar los determinados sesgos que hay declarativos en la encuesta a la salida de los colegios electorales. Hay sesgos declarativos muy obvios, muy claros. En el caso de Podemos se detectó una sobreverbalización del voto a la salida de los colegios que hubo que tratar y bueno, que somos ya conscientes de la medida en la que puede estar ubicado, al menos en el ámbito andaluz, y lo mismo en términos de Ciudadanos. Tenía un sesgo que no se correspondía exactamente con el resultado final, el aportado del sondeo, en este caso de signo contrario, es decir, había una cierta infrarrepresentación en el sondeo del voto que finalmente obtuvimos, ámbito andaluz, y estamos claro que en el caso de Ciudadanos justamente el hecho de su visualización como un partido claramente emergente y ascendente de forma muy obvia en las últimas semanas va a hacer que esta tesitura en términos de infrarrepresentación seguramente se le esté dando la vuelta y empiece a aparecer como un partido hasta cierto punto con determinada... hasta cierto punto hinchado en los sondeos electorales. Fíjate que lo que comentas no es consecuencia de la desafección, es consecuencia de que normalmente los partidos emergentes hacen que el elector se sienta más orgulloso, más autoafirmado, y los partidos en declive son partidos más vergonzantes en cuanto a declaración de voto, y ese es el factor, no es la propia desafección lo que hace que tengas dificultades para estimar o desestimar. Jorge, ya que ha sido este tema, me dejas hacer una puntualización. ¿Por qué ahora que estamos aquí entre colegas no hacemos un esfuerzo para evitar que los medios sigan hablando de encuestas israelitas para hablar de las encuestas a pie de urna? Primero, pues es una doble incorrección. Israelita, según la Academia de la Lengua, es el viejo pueblo de Israel. Tenía que ser encuestas israelíes.
pero es que no son israelíes, las inventó Erwin Panofsky en la CBS en Estados Unidos y por lo tanto que las utilice en Israel también las utilizamos en España, ¿no? Entonces fue Alfonso Guerra el que un día dijo que eran encuestas israelitas y lo ha consagrado, pero vamos, técnicamente es una tontería, digamos, encuestas a pie de urna, o por lo menos encuestas israelíes, porque yo no me imagino al pueblo hebreo históricamente haciendo... De hecho, a pie de urna no puede ser tampoco, no es legal. A salida de urna, bueno, bien. A la salida del colegio. Exit poll, que es como se llama, exit poll, claro. Exit poll. Bueno, realmente el problema, o para mí la dificultad de ese sondeo, evidentemente, es que antes decía que los sondeos preelectorales no son predicción. El sondeo a pie de urna, exit poll, sí que son predicción, o se exige que sea una predicción, porque ahí no hay margen. Pero tiene los mismos condicionamientos que nosotros. No se pide un imposible. No tanto, porque el que ha hecho una semana antes, es decir, una semana puede cambiar el voto. El día que se hace el exit poll ya no hay margen para decir que va a cambiar. Preguntas en la calle, preguntas lo que te acaba de decir Víctor, hay unos condicionamientos, en fin, todo tiene. Desgraciadamente hay poco margen para yo creo que ánimo de promocionar la invención del cabezómetro, que es una cosa que es ese instrumento que tenemos todos en la cabeza, que se le pone al entrevistado y sin que te conteste ya sabes lo que piensa, entonces ya te evitas que haya sesgos, espiral del silencio. Lo tendremos en cuenta. Seguimos con las preguntas. Alberto Pérez, del Confidencial, pregunta: ¿está equivocado Rajoy cuando se empeña en asegurar que solo con la mejora previsible de la economía de aquí a las generales le servirá al PP para ganar las generales? ¿Y valdrá esta vez con un 31 o 33% de los votos para gobernar con una mayoría amplia? Son dos preguntas. Entonces. Pues a la primera vamos a ir los tres, que no lo sabemos. Que hasta ahora parece que no le va bastando, pero bueno, falta mucho todavía. No lo sé. Por ahora no parece que... El problema es que cada vez falta menos también para la cita electoral y no se percibe... Es que el problema, entiendo, creo que va Alberto va por esta línea, que hay una disfunción o hay una clara diferencia entre lo que la gente percibe y el mensaje que le llega. Claro. Es decir, mientras tú veas que la gente que tiene dificultades a tu alrededor sigue teniéndolas, es difícil que aceptes y entiendas que la economía está mejorando. Ese entiendo que es el problema. Sí, del mensaje. tiene razón. Por elaborarlo un poquito más y no escurrirnos tanto, en nombre de los tres. Claramente los sondeos lo que va saliendo es que la gente no se quiere creer o no se cree la recuperación económica, a pesar de los datos objetivos que hay. ¿Por qué? ¿Por fastidiar? No, porque hay un enfado muy fuerte, porque al mismo tiempo no se les cuenta los costes sociales que ha tenido con el mismo peso. Es decir, si percibieran menos, no voy a decir arrogancia, pero menos, en fin, triunfalismo, y dijeran, hemos conseguido esto, bien es verdad que al mismo tiempo ha aumentado la pobreza, la desigualdad tal, y esto hay que tratarlo, a lo mejor era más creíble. Y como no lo hace creíble, la reacción es exagerada. Dice, no, está igual, el paro no ha disminuido. Pues entonces, mientras la gente piense eso, ¿qué más te da? Ya sabemos la ley de Thomas, ¿verdad? Que un hecho se convierte real si pensamos que es real. Como la gente piensa que no es real, pues ya puede ser. Totalmente de acuerdo. ¿Seguimos? Pregunta de Carlos López. ¿Son los jóvenes el colectivo que más desafección muestra hacia la política? Y si es así, ¿por qué? Yo, como soy muy mayor ya, vosotros. El colectivo de los jóvenes realmente está alejado de lo que es una valoración favorable de la clase política, de nuestros partidos tradicionales, pero es que también lo está el conjunto de la sociedad. O sea, en términos globales hay una desafección, y volvemos al término, generalizada. Que pueda estar más profundizada en el ámbito juvenil, pues hasta cierto punto pues, es lo que venimos detectando. Por otro lado, es un segmento que habitualmente tiene unas cotas de participación electoral significativamente inferiores al de la media del electorado, y en estos términos pues estamos en línea con lo tradicional y con las medias que estamos detectando en estos momentos de descontento, de lejanía y desafección en términos generales por parte de la ciudadanía. Pero aquí en todas partes, no solo en España. Si me permitís, siempre. Yo entiendo a lo largo de las intervenciones que habéis tenido que no hay una desafección con la política, sino una desafección con una determinada forma de hacer política. Dirías tú con el y tú más, o esta forma de actuar de determinada clase política. Y por eso, cuando han aparecido
otros partidos con aparentemente otra forma de hacer política, es como estos han subido mientras los demás están estancados. Lo que es una buena pregunta es si realmente esto va a llevar a un reciclaje de los partidos convencionales. En el caso del PSOE parece que ya se está intentando hacer, y si es en el caso del PP, que creo que es la pregunta que se quería hacer, si va a haber o debería hacer este reciclaje dentro del partido. Es que es imprescindible. Vamos, eso es una ley de vida. El que no se recicla muere. Es el darwinismo puro. Es decir, un partido, es decir, en gran parte lo que le está pasando a PP y PSOE, y probablemente más a PP y PSOE, es morir de éxito. Es decir, el éxito es bueno porque, claro, te da una serie de resultados, y es malo porque te acomoda. Te crees que ya estás todo hecho, y te acomoda, te rigidifica, te solidifica, te esclerotiza, te lleva a no renovarte, a no tener apertura a ideas nuevas, a que no haya debate interno, es decir, a lo que la sociedad percibe, que es opacidad, falta de transparencia, falta de flexibilidad, senectud, lo viejo. Pues claro que tiene que regenerarse. El que no se regenera en la vida, pues sabe que está condenado. Y están forzados, claro. A ver, un partido que pasa por ser pulcro con la información, que pasa de tener en torno a un 25%, 30% de voto directo declarado, a tener un 6, un 7%, que está gobernando, que tiene un presidente del gobierno con una valoración del 2 sobre 10. Por lógica, esto no lo dicen los sondeos, lo dice la lógica, algo tendrá que hacer. Algo tendrá que hacer. Es decir, si el político vive del apoyo del ciudadano y el ciudadano te está demostrando que está retirándose de su apoyo a ojos vista, que está valorándote con un muy deficiente, algo tendrás que hacer. Es una lógica muy clara. El mensaje está claro. Carlos. Pues nada más, un aplauso para la... Muchas gracias.